Teólogo protestante afirma que los santos están muertos, pero el padre Luis le enseña lo que dice Jesús. Los santos están muertos. No pueden escucharnos. Es pura idolatría. El silencio que siguió a estas palabras fue demoledor. 350 personas contuvieron el aliento al mismo tiempo en el salón de eventos del Hotel Alba Caracas. Era martes 29 de julio de 2025, las 9:30 de la mañana, y lo que acababa de suceder cambiaría para siempre la percepción de todos los presentes sobre la fe católica. El doctor Samuel Enríquez, teólogo protestante de 55 años, ajustó sus lentes de montura dorada mientras observaba las caras de shock entre la audiencia. Había venido desde Bogotá específicamente para este encuentro, armado con argumentos que creía irrefutables. La Biblia es clara, continuó con voz firme, sosteniendo en alto su ejemplar de las Escrituras. En Eclesiastés 9, versículo 5, dice textualmente: «Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Cómo pueden interceder por nosotros si nada saben?». Un murmullo incómodo recorrió el salón. En la tercera fila, María Elena Rodríguez, una devota católica de 73 años, apretó con fuerza el rosario entre sus manos temblorosas. Toda su vida había rezado a la Virgen María y a los santos, pidiendo su intercesión. Había estado equivocada todo este tiempo. El ambiente se volvió aún más tenso cuando el doctor Enríquez continuó su ataque sistemático. Y en 1 de Timoteo 2, versículo 5, está escrito: «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué necesitamos otros mediadores si Cristo es el único?». Los organizadores del evento intercambiaron miradas nerviosas. Lo que había comenzado como una conferencia sobre diálogo interreligioso en Venezuela, se estaba convirtiendo en un ataque directo contra las creencias católicas más fundamentales. En la primera fila, el joven seminarista José Miguel Contreras, de 22 años, sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Sus ojos castaños reflejaban confusión y dolor. Había dedicado los últimos 4 años de su vida estudiando para el sacerdocio, pero las palabras del teólogo protestante resonaban en su mente con una lógica aparentemente irrefutable. El doctor Enríquez sonrió con satisfacción al ver el efecto de sus palabras. Durante 30 años había debatido con católicos y siempre obtenía la misma reacción: silencio, confusión, dudas. Estaba acostumbrado a ganar estos encuentros sin mayor dificultad. «Hermanos católicos», dijo con un tono que pretendía ser compasivo pero que sonaba condescendiente, «entiendo que es difícil aceptar que han estado orando a personas que no pueden escucharlos, pero la verdad nos libera, aunque duela». Fue entonces cuando una voz tranquila pero firme se escuchó desde el fondo del salón. «Disculpe, doctor Enríquez, pero creo que está interpretando esos versículos fuera de su contexto bíblico». Todas las cabezas se giraron hacia la fuente de la voz. Un hombre de estatura media, vestido con una camisa blanca sencilla y pantalones oscuros, caminaba lentamente por el pasillo central. No llevaba sotana, pero algo en su presencia irradiaba una autoridad espiritual inconfundible. «Soy el padre Luis Toro», se presentó con una sonrisa cálida mientras se acercaba al micrófono. «Soy sacerdote católico y, si me permite, me gustaría mostrarle lo que realmente dice Jesús sobre la comunión de los santos». El doctor Enríquez frunció el ceño. No esperaba oposición, mucho menos de alguien que parecía tan seguro de sí mismo. «Por supuesto, padre», respondió con una sonrisa forzada, «aunque me temo que la escritura es muy clara al respecto». El padre Luis Toro tomó el micrófono con manos firmes. A sus 51 años había enfrentado cientos de debates similares, pero cada uno le presentaba una nueva oportunidad de defender la fe que tanto amaba. Su rostro moreno, marcado por años de ministerio y estudio, reflejaba una serenidad que contrastaba dramáticamente con la tensión que llenaba el ambiente. «Doctor Enríquez», comenzó el padre Luis con voz pausada, «usted citó Eclesiastés 9, 5, pero ¿leyó el contexto completo de ese pasaje?». Sin esperar respuesta, el sacerdote abrió su Biblia con movimientos precisos. Ese versículo habla específicamente de los muertos en relación con las cosas terrenales. Dice que no tienen parte en nada de lo que se hace bajo el sol. Pero, ¿qué dice Jesús mismo sobre los muertos? El salón se sumió en un silencio expectante. María Elena se inclinó hacia adelante en su asiento, ansiosa por escuchar la respuesta que tanto necesitaba. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 31 al 32, cuando los saduceos intentaron burlarse de la resurrección, Jesús les respondió: «¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos». El doctor Enríquez sintió un primer indicio de inquietud, pero mantuvo su compostura. «Eso se refiere a la resurrección futura, padre.
No cambia el hecho de que los muertos actuales no pueden escucharnos. ¿Está seguro de eso, doctor?, replicó el padre Luis con una sonrisa amable pero decidida. Porque hay varios pasajes bíblicos que contradicen esa interpretación. El ambiente en el salón cambió perceptiblemente. La audiencia, que momentos antes parecía derrotada por los argumentos protestantes, ahora prestaba atención renovada. Algo en la manera tranquila pero segura del padre Luis les daba esperanza. En el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 al 11, Juan describe una visión del cielo donde las almas de los mártires claman a Dios pidiendo justicia. Si los muertos nada saben, como usted afirma, ¿cómo pueden estar clamando en el cielo? José Miguel Contreras sintió como si una luz comenzara a encenderse en su mente. Las piezas del rompecabezas teológico empezaban a encajar de una manera completamente diferente. El doctor Enríquez carraspeó, visiblemente menos cómodo. Bueno, esas son visiones apocalípticas, altamente simbólicas. Ah, pero doctor, interrumpió gentilmente el padre Luis, si vamos a ser selectivos sobre qué partes de la Biblia tomar literalmente y cuáles simbólicamente, entonces debemos aplicar el mismo criterio a todos los pasajes, ¿no le parece? Una mujer en la quinta fila, la profesora universitaria Carmen Delgado, de 45 años, tomó notas frenéticamente. Como conversa del protestantismo al catolicismo 5 años atrás, había enfrentado exactamente estas mismas dudas, y ahora veía cómo se respondían con una claridad que nunca había experimentado. Pero hay más, continuó el padre Luis, su voz ganando fuerza. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, Jesús mismo nos cuenta la parábola del rico y Lázaro. El rico, después de morir, está consciente, puede hablar, puede recordar, y le pide a Abraham que envíe a Lázaro a advertir a sus hermanos. Abraham responde y mantiene una conversación completa con él. El doctor Enríquez sintió gotas de sudor formándose en su frente a pesar del aire acondicionado. Pero esa es una parábola. Exactamente, doctor, respondió el padre Luis con una sonrisa que irradiaba confianza. Y las parábolas de Jesús siempre enseñaban verdades espirituales profundas. Si Jesús quería enseñarnos que los muertos están inconscientes y no pueden comunicarse, ¿por qué usaría una historia que muestra exactamente lo contrario? Un murmullo de aprobación recorrió el salón. La marea del debate había comenzado a cambiar, y todos podían sentirlo. El teólogo protestante intentó recuperar terreno. Pero sigue siendo cierto que hay un solo mediador, Cristo Jesús. Y ahí tiene usted razón, doctor, concedió el padre Luis con gracia. Cristo es el único mediador en el sentido de que Él es el único que puede reconciliarnos con el Padre. Pero eso no significa que sea el único intercesor. El sacerdote se dirigió hacia el centro del salón, acercándose más a la audiencia. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, el mismo Pablo que escribió sobre Cristo como único mediador, dice: «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres». Si orar unos por otros fuera incorrecto, ¿por qué Pablo lo ordenaría? María Elena sintió lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas arrugadas. Durante los últimos minutos había dudado de toda una vida de fe, pero ahora la verdad brillaba con claridad renovada. Es más, continuó el padre Luis, en el libro de Job, capítulo 42, versículo 8, Dios mismo le dice a los amigos de Job: «Id pues a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. De cierto su oración yo aceptaré». Dios establece a Job como intercesor. Si la intercesión fuera incorrecta, ¿por qué Dios mismo la ordenaría? El doctor Enríquez estaba claramente perdiendo terreno, pero hizo un último intento. Pero esos son casos de personas vivas intercediendo por otras vivas. Ah, pero ahí está el punto clave, doctor, dijo el padre Luis, sus ojos brillando con la pasión de quien conoce profundamente las Escrituras. Como dijo Jesús, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Dios, Abraham, Isaac, Jacob, todos los santos están vivos, más vivos que nosotros, porque están en su presencia eterna. El salón se sumió en un silencio profundo, pero esta vez no era de shock o confusión. Era el silencio de mentes procesando verdades profundas, de corazones reconociendo la sabiduría. José Miguel Contreras se puso de pie lentamente. Padre Luis, ¿podría explicarnos más sobre cómo funciona esta intercesión de los santos? La pregunta del joven seminarista abrió las compuertas. Otras manos se alzaron por todo el salón. El evento había tomado un giro completamente inesperado, transformándose de un debate confrontacional en una oportunidad de enseñanza profunda.
El doctor Enríquez miró alrededor del salón, viendo cómo la audiencia que momentos antes parecía convencida por sus argumentos, ahora colgaba de cada palabra del sacerdote católico. Por primera vez en décadas de ministerio, se encontró sin respuestas convincentes. Por supuesto, José Miguel, respondió el padre Luis con calidez paternal. Pero antes, me gustaría que el doctor Enríquez responda una pregunta muy simple. Todos los ojos se volvieron hacia el teólogo protestante, quien asintió nerviosamente. Doctor, ¿usted cree que cuando morimos vamos al cielo, correcto? Sí, por supuesto. ¿Y usted cree que en el cielo tendremos un conocimiento perfecto y estaremos en la presencia de Dios, correcto? Sí, eso es lo que enseña la Escritura. ¿Y usted cree que en el cielo amaremos a Dios perfectamente y desearemos hacer su voluntad en todas las cosas, correcto? El doctor Enríquez vaciló, viendo hacia dónde se dirigía la lógica. Sí, eso creo. Entonces, doctor, concluyó el padre Luis con una sonrisa triunfante. Si los santos en el cielo aman a Dios perfectamente, conocen su voluntad perfectamente, y saben que Dios desea la salvación de todos los hombres, ¿no sería natural que intercedieran por nosotros? ¿No sería eso precisamente lo que el amor perfecto los llevaría a hacer? El argumento era tan simple, tan lógico, tan bíblicamente sólido, que el doctor Enríquez se quedó sin palabras. Por primera vez en 30 años de ministerio, se encontró completamente derrotado en un debate teológico. Carmen Delgado dejó escapar un suspiro de admiración. Como profesora de filosofía podía reconocer cuando se presentaba un argumento irrefutable y acababa de presenciar exactamente eso. Pero hay más evidencia bíblica, continuó el padre Luis aprovechando el momento. En el libro de los Macabeos. Ese libro no está en nuestra Biblia, interrumpió el doctor Enríquez, desesperado por encontrar algún punto de apoyo. Ah, pero doctor, respondió el padre Luis con calma. Ese libro estaba en la Biblia que usó Jesús y los apóstoles. La Septuaginta griega incluía esos libros, y es la versión que citan más frecuentemente en el Nuevo Testamento. Si Jesús y los apóstoles los consideraban escritura, ¿con qué autoridad los rechaza usted? Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Muchos no sabían este detalle histórico, y su implicación era devastadora para la posición protestante. Pero incluso sin los libros deuterocanónicos, continuó el padre Luis, tenemos evidencia suficiente en los libros que usted acepta. En el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, dice que los 24 ancianos del cielo tienen copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Están presentando nuestras oraciones ante Dios. Eso es intercesión pura. María Elena ya no podía contener las lágrimas. Décadas de fe se veían vindicadas por la sabiduría del sacerdote. Su rosario, que había apretado con ansiedad, ahora se sentía como un tesoro en sus manos. El doctor Enríquez intentó una última maniobra desesperada. Pero eso no prueba que los santos individuales puedan escuchar oraciones específicas. ¿Cómo puede San Antonio encontrar objetos perdidos si no es omnipresente como Dios? Una sonrisa aún más amplia se dibujó en el rostro del padre Luis. Era evidente que había anticipado exactamente esta objeción. Doctor, esa es una excelente pregunta que revela una comprensión limitada de la naturaleza eterna. Permítame preguntarle, ¿usted cree que en el cielo tendremos los mismos límites de tiempo y espacio que tenemos aquí? Bueno, no. Supongo que no. Exactamente. En la eternidad todos los momentos son presentes. Los santos no necesitan ser omnipresentes porque participan de la omnipresencia de Dios. Como dice San Pablo en 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Un estudiante de teología en la séptima fila, Ricardo Mendoza, de 24 años, levantó tímidamente la mano. Padre Luis, ¿pero no es más simple ir directamente a Jesús? Por supuesto que es posible, Ricardo, respondió el sacerdote con paciencia. Y lo hacemos constantemente. Pero déjame preguntarte algo. Si tu madre estuviera gravemente enferma, ¿le pedirías solo a Jesús por su sanación? ¿O también le pedirías a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad que oraran por ella? A todos, obviamente. Exacto. Porque entiendes que mientras más personas oren, mejor. Ahora, si le pides a tu vecino que ore por tu madre, ¿cuánto más efectiva sería la oración de alguien que está en la presencia directa de Dios, que conoce perfectamente su voluntad y que te ama con amor perfecto? La lógica era irrefutable. Ricardo asintió lentamente, una expresión de comprensión iluminando su rostro joven. Carmen Delgado se puso de pie. Padre, como exprotestante siempre me dijeron que venerar a los santos era idolatría. ¿Cómo respondería a esa acusación? El padre Luis se volvió hacia ella con expresión seria. Carmen,
Esa es quizás la acusación más seria que se hace contra nosotros, y merece una respuesta cuidadosa. Primero, debemos entender qué es realmente la idolatría según la Biblia. El sacerdote caminó hacia el centro del salón, su presencia comandando la atención absoluta de todos. En el libro del Éxodo, cuando Dios prohíbe la idolatría, está prohibiendo que adoremos a otros dioses, o que tratemos a las criaturas como si fueran divinas. Pero adorar y venerar son dos cosas completamente diferentes. ¿Podría explicar la diferencia?, preguntó Carmen. Por supuesto. Adoramos solo a Dios porque reconocemos su naturaleza divina, su poder creador, su señorío absoluto. Veneramos a los santos porque reconocemos su santidad, su ejemplo, su intercesión, pero nunca los consideramos divinos. El doctor Enríquez intentó interrumpir. Pero las estatuas, las imágenes... Doctor, respondió el padre Luis con firmeza pero sin perder la compostura. ¿Usted tiene fotografías de su familia en su casa? Sí, por supuesto. ¿Adora usted esas fotografías? No, claro que no. Entonces, ¿por qué las tiene? El teólogo protestante vaciló. Para recordar a mis seres queridos, para sentirme cerca de ellos. Exactamente. Y eso es precisamente lo que hacemos con las imágenes de los santos. Son recordatorios visuales de nuestros hermanos mayores en la fe. Ventanas hacia el cielo que nos ayudan a mantener viva la memoria de quienes nos precedieron en el camino hacia Dios. José Miguel Contreras se inclinó hacia adelante, completamente absorto. Pero padre Luis, ¿qué dice la Biblia específicamente sobre las imágenes? Excelente pregunta, José Miguel. Muchos citan el segundo mandamiento, pero olvidan que el mismo Dios que prohibió las imágenes idolátricas también ordenó hacer imágenes sagradas. El padre Luis abrió nuevamente su Biblia con movimientos precisos. En Éxodo 25, 18 al 20, Dios le ordena a Moisés: harás también 2 querubines de oro. Labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo, y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Dios mismo ordenó hacer imágenes sagradas. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Muchos nunca habían escuchado este argumento. Es más, continuó el sacerdote, en Números 21, 8 y 9, cuando el pueblo fue mordido por serpientes venenosas, Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. El doctor Enríquez estaba visiblemente agitado. Pero esos son casos especiales ordenados por Dios mismo, replicó el padre Luis. Doctor, si Dios prohibiera absolutamente todas las imágenes religiosas, no habría ordenado hacer ninguna. La prohibición es específicamente contra la idolatría, no contra las imágenes que nos ayudan a recordar y honrar lo sagrado. Una señora mayor en la 8ª fila, Esperanza Morales de 68 años, levantó la mano temblorosamente. Padre, yo siempre he rezado el rosario, pero ahora tengo dudas. ¿Es bíblico repetir oraciones? La pregunta de Esperanza tocó una fibra sensible en muchos presentes. El rosario era una de las devociones católicas más atacadas por los protestantes. Esperanza, me alegra que pregunte, respondió el padre Luis con ternura. Jesús mismo nos enseñó sobre la oración repetitiva. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 44, durante su agonía en Getsemaní, dice: y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¡Exacto!, exclamó María Elena, olvidando por un momento dónde estaba. Jesús repitió la misma oración 3 veces. El padre Luis sonrió cálidamente hacia la anciana. Precisamente María Elena. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, los seres celestiales no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Si la repetición fuera incorrecta, ¿por qué sucede en el cielo mismo? El doctor Enríquez, desesperado, intentó cambiar de tema. Pero, ¿qué hay del celibato sacerdotal? Eso claramente no es bíblico. El padre Luis mantuvo su compostura, aunque era evidente que el teólogo protestante estaba cambiando de tema al ver que perdía terreno. Doctor, entiendo que está cambiando de tema porque sus argumentos sobre los santos han sido refutados, pero responderé su pregunta. Una risa nerviosa recorrió el salón. Todos habían notado la táctica desesperada del pastor. El celibato es un don, como dice San Pablo en 1 Corintios 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo era célibe y recomendaba el celibato para quienes pudieran recibirlo.
Jesús mismo habló del celibato por el reino de los cielos en Mateo 19:12. Pero no es obligatorio según la Biblia, insistió el doctor Enríquez. Correcto, no es obligatorio según la Escritura, concedió el padre Luis. Es una disciplina de la Iglesia, no un dogma. Pero doctor, ¿su Iglesia no tiene también reglas que no están explícitamente en la Biblia? Como la edad mínima para el bautismo, o la estructura de sus servicios dominicales. El teólogo protestante no respondió, claramente incómodo con la comparación. Un joven pastor protestante que había permanecido en silencio, David Restrepo de 32 años, se puso de pie desde la 10ª fila. Padre Luis, respeto sus argumentos, pero tengo una pregunta sincera. Si los católicos pueden interceder a través de los santos, ¿por qué Cristo dijo en Juan 14:6, Yo soy el camino y la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta de David causó un silencio expectante. Era una objeción seria y bien formulada. David, agradezco su pregunta respetuosa, respondió el padre Luis. Ese versículo es fundamental para nuestra fe, y nosotros los católicos lo creemos completamente. Cristo es el único camino al Padre. Pero eso no significa que sea el único intercesor. El sacerdote se acercó a David. Permíteme usar una analogía. Si quieres hablar con el presidente de Venezuela, puedes escribirle directamente, pero también puedes pedirle a alguien que lo conoce personalmente que interceda por ti. Esa persona no se convierte en otro camino hacia el presidente. Simplemente usa su acceso privilegiado para ayudarte. Pero es diferente con Dios, objetó David. Tienes razón, es diferente, asintió el padre Luis. Con Dios es mucho mejor, porque los santos no solo conocen a Dios personalmente, sino que están en su presencia eterna y nos aman con amor perfecto. Ellos no buscan gloria para sí mismos. Todo lo que hacen es para dirigirnos hacia Cristo. María Elena se secó las lágrimas y se animó a hablar. Padre, cuando yo le rezo a la Virgen María, siempre termino pidiendo que interceda por mí ante Jesús. ¿Eso está bien? María Elena, eso es perfecto, respondió el padre Luis con una sonrisa radiante. Exactamente así debe ser. Los santos, especialmente la Santísima Virgen, no nos alejan de Cristo, nos llevan directamente a Él. José Miguel Contreras levantó la mano nuevamente. Padre Luis, ¿podría explicarnos qué dice la Biblia específicamente sobre la Virgen María como intercesora? Por supuesto, José Miguel. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11, tenemos el relato de las bodas de Caná. Cuando se acabó el vino, María le dijo a Jesús, «No tienen vino». Jesús inicialmente parece reacio, pero María va directamente a los sirvientes y les dice, «Haced todo lo que Él os dijere». Y Jesús realiza su primer milagro. El padre Luis hizo una pausa para que la implicación se comprendiera completamente. ¿Ven lo que pasó? María intercedió ante Jesús por las necesidades de otros, y Jesús respondió positivamente. Y las últimas palabras registradas de María en la Biblia son, «Haced todo lo que Él os dijere». Ella nos dirige siempre hacia su Hijo. Carmen Delgado tomó notas furiosamente. Es increíble cómo nunca vi esa conexión antes. El doctor Enríquez, viendo que había perdido completamente el control del debate, hizo un último intento desesperado. Pero todo esto son interpretaciones. La Biblia debe interpretarse por sí misma, no por tradiciones humanas. El padre Luis se giró hacia él con una expresión seria pero compasiva. Doctor Enríquez, con respeto, ¿quién le enseñó a usted que la Biblia debe interpretarse por sí misma? Porque esa enseñanza ciertamente no está en la Biblia. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. El argumento era devastadoramente simple. De hecho, continuó el padre Luis, en Hechos 8, versículos 30 al 31, cuando Felipe le pregunta al eunuco etíope si entiende lo que lee de Isaías, el eunuco responde, «¿Y cómo podré si alguno no me enseñare?» La Biblia misma enseña que necesitamos guía para interpretarla correctamente. Pero esa guía viene del Espíritu Santo, objetó el doctor Enríquez. Absolutamente correcto, asintió el padre Luis. Pero ¿cómo obra el Espíritu Santo? En Juan 16:13, Jesús dice que el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Pero en Efesios 4:11 al 12, Pablo explica que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La lógica del argumento era aplastante. El doctor Enríquez se quedó sin respuesta. Ricardo Mendoza, el estudiante que había hecho la pregunta anterior, se puso de pie. Padre Luis, esto cambia todo lo que me enseñaron. ¿Cómo puedo estar seguro de que la Iglesia Católica tiene la interpretación correcta?
Ricardo, esa es la pregunta más importante que puedes hacer, respondió el padre Luis con seriedad. Y la respuesta está en Mateo 16, 18 al 19, donde Jesús le dice a Pedro, «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos». El joven estudiante asintió lentamente. Entonces Jesús mismo estableció una autoridad para interpretar correctamente su enseñanza. Exactamente. Y esa autoridad ha sido transmitida ininterrumpidamente durante 2000 años a través de la sucesión apostólica. Esperanza Morales, la señora que había preguntado sobre el rosario, se puso de pie con dificultad. «Padre, tengo 78 años y toda mi vida he sido católica, pero nunca había escuchado explicaciones tan claras. ¿Por qué no nos enseñan esto en las parroquias?». La pregunta de Esperanza tocó un punto doloroso. Muchos católicos asentían, reconociendo su propia ignorancia sobre los fundamentos bíblicos de su fe. «Esperanza, esa es una excelente observación», respondió el padre Luis con tristeza en su voz. «Muchas veces nosotros los sacerdotes asumimos que todos conocen estos fundamentos, o nos enfocamos tanto en la parte devocional que descuidamos la formación doctrinal. Es un error que debemos corregir urgentemente». David Restrepo, el pastor protestante, había estado escuchando todo con creciente inquietud. «Padre Luis, debo admitir que sus argumentos son convincentes, pero esto desafía todo lo que he creído y enseñado durante años. ¿Qué me sugiere?». La honestidad de David tocó los corazones de todos los presentes. Era evidente que estaba luchando internamente con las implicaciones de lo que había escuchado. «David, admiro su honestidad», respondió el padre Luis con compasión. «Lo que le sugiero es lo mismo que le sugeriría a cualquiera. Ore, estudie y mantenga su corazón abierto a la verdad, donde quiera que lo lleve. La verdad no teme al escrutinio. Pero si me convenzo de que ustedes tienen razón, perdería mi ministerio, mi congregación, mi sustento». «David», dijo el padre Luis con voz suave pero firme. «¿Qué dijo Jesús en Mateo 16, 26? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?». Las palabras resonaron en el silencio del salón como una campana. David se sentó lentamente, visiblemente conmovido. El doctor Enríquez, viendo la reacción de su colega protestante, intentó recuperar la iniciativa. «Esto es manipulación emocional. Estamos hablando de teología, no de sentimientos». «Doctor», replicó el padre Luis con firmeza, «hemos estado hablando exclusivamente de escritura durante toda esta conversación. Cada punto que he hecho está basado en la Biblia. Si eso es manipulación emocional, entonces la palabra de Dios misma es manipulación emocional». Un aplauso espontáneo surgió desde varios puntos del salón. Era claro que la audiencia había tomado partido. José Miguel Contreras se puso de pie nuevamente. «Padre Luis, ¿podría decirnos cómo podemos profundizar en este conocimiento? Quiero estudiar más sobre estos temas». «José Miguel, me alegra enormemente tu pregunta. Primero, lean la Biblia, pero léanla en el contexto de la tradición apostólica. Lean a los padres de la Iglesia, especialmente los más antiguos como San Ignacio de Antioquía, San Justino Mártir, San Ireneo. Ellos aprendieron directamente de los apóstoles o de sus discípulos inmediatos». Carmen Delgado añadió: «Padre, ¿qué libros recomendaría para alguien como yo que viene del protestantismo?». Carmen, excelente pregunta. Recomiendo especialmente Jesús, Pedro y las llaves de Scott Butler, Born Fundamentalist, Born Again Catholic de David Curry y cualquier obra de Scott Hahn, quien fue pastor protestante antes de convertirse al catolicismo. María Elena levantó su mano temblorosa. «Padre, ¿podría enseñarnos algunas oraciones a los santos que sean bíblicas?». «Por supuesto, María Elena. La más bíblica de todas es el Ave María. Las primeras palabras son exactamente las del ángel Gabriel en Lucas 1, 28. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y las segundas son de Isabel en Lucas 1, 42. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. La anciana sonrió con lágrimas en los ojos. Nunca me había dado cuenta de que eran palabras directas de la Biblia. Era las 11:15 de la mañana. Y lo que había comenzado como una conferencia sobre diálogo interreligioso, se había transformado en una profunda catequesis católica. El ambiente del salón había cambiado completamente. Donde antes había tensión y confrontación, ahora había una atmósfera de aprendizaje y búsqueda sincera de la verdad. El doctor Enríquez miró su reloj. Las 11:15 de la mañana del martes 29 de julio de 2025. Lo que debería haber sido una victoria fácil sobre la superstición católica,
Se había convertido en la humillación más grande de su carrera ministerial. Sus manos temblaban ligeramente mientras guardaba sus notas en el maletín de cuero negro. Cada argumento que había preparado meticulosamente durante semanas había sido demolido sistemáticamente por este sacerdote católico, que ni siquiera usaba sotana. «Doctor Enríquez», dijo el padre Luis con voz suave pero firme, «antes de que se retire, me gustaría hacerle una pregunta personal, si me lo permite». El teólogo protestante se detuvo en seco. Algo en el tono del sacerdote era diferente, más íntimo, más pastoral que apologético. ¿Qué edad tenía usted cuando aceptó a Cristo como su Salvador personal? La pregunta tomó por sorpresa al doctor Enríquez. No era lo que esperaba después de una derrota teológica tan completa. 12 años, respondió automáticamente, su voz apenas un susurro. ¿Y cómo se sintió en ese momento? Como si hubiera encontrado finalmente el amor verdadero. Como si Jesús me estuviera abrazando directamente. Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. Había algo en la presencia del padre Luis que desarmaba todas sus defensas intelectuales. Exactamente, sonrió el sacerdote con ternura paternal. Usted experimentó el amor de Cristo de manera personal y directa. Eso es hermoso, doctor. ¿Y sabe qué? Nosotros, los católicos, también creemos en esa relación personal con Jesús. La diferencia es que también creemos que Él nos ha dado una familia celestial que nos ama y quiere ayudarnos en esa relación. María Elena Rodríguez, desde su asiento en la tercera fila, observaba la transformación que se operaba en el rostro del teólogo protestante. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se suavizaban, como si una armadura invisible estuviera cayendo pieza por pieza. «Pero yo he enseñado contra esto durante 30 años», murmuró el doctor Enríquez más para sí mismo que para el sacerdote. «Y lo hizo con sinceridad, estoy seguro», respondió el padre Luis acercándose a él. «Dios ve el corazón, doctor. Él sabe que usted ha buscado servirle fielmente con lo que entendía que era la verdad. Pero ahora que ha escuchado una perspectiva diferente, ¿qué va a hacer con esta nueva información?» David Restrepo, el pastor protestante de 32 años, se puso de pie lentamente desde la 10ª fila. Su rostro reflejaba una lucha interna intensa. «Padre Luis, yo necesito hacerle una confesión». Un silencio expectante llenó el salón. Todos podían sentir que algo trascendental estaba a punto de suceder. «Hace 3 años perdí a mi esposa en un accidente de tránsito», continuó David, su voz quebrándose. «Durante meses sentía como si ella estuviera cerca, como si me estuviera consolando. Pero mi denominación me enseñó que eso era imposible, que ella estaba durmiendo hasta la resurrección. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, pero ¿y si no lo era?» Las lágrimas corrían libremente por las mejillas del joven pastor. Carmen Delgado, la profesora universitaria, sintió su propio corazón conmoverse. Había pasado por una experiencia similar años atrás. «David», dijo el padre Luis con voz llena de compasión, «lo que sentiste podría haber sido completamente real. Si tu esposa está en el cielo, como esperamos que esté, entonces está más viva que nunca, y su amor por ti no ha terminado con la muerte. Pero mi iglesia dice que eso es comunicación con los muertos, que está prohibido». «David, hay una gran diferencia entre la necromancia, que está prohibida en Deuteronomio 18, 10 al 12, y la comunión natural que existe entre los miembros del cuerpo de Cristo. La necromancia es intentar controlar o manipular a los muertos para nuestros propósitos. La comunión de los santos es simplemente reconocer que el amor y la oración continúan más allá de la muerte». José Miguel Contreras, el seminarista de 22 años, levantó la mano tímidamente. «Padre Luis, ¿podría explicarnos más sobre cómo funciona exactamente esta comunión?» El sacerdote se dirigió hacia el centro del salón, su presencia irradiando una paz que parecía tocar a cada persona presente. «José Miguel, imaginen el cuerpo de Cristo como un árbol gigantesco. Nosotros aquí en la tierra somos las raíces, luchando en la oscuridad pero recibiendo nutrientes. Los santos en el cielo son las ramas que ya han alcanzado la luz plena del sol. Las almas en el purgatorio son el tronco, creciendo hacia esa luz». Se detuvo, asegurándose de que todos siguieran su analogía. «Ahora, ¿pueden las ramas enviar nutrientes de vuelta a las raíces? Por supuesto. ¿Pueden las raíces enviar energía hacia arriba para ayudar al crecimiento del tronco? Absolutamente. Somos un solo organismo vivo, conectados por la vida de Cristo que fluye a través de todos nosotros». Esperanza Morales, la señora de 68 años que había preguntado sobre el rosario, se secó los ojos con un pañuelo bordado. «Padre,
Eso significa que cuando oro por las almas del purgatorio, realmente les ayudo. Exactamente, Esperanza. Y cuando les pides a los santos que oren por ti, ellos realmente pueden hacerlo, no porque tengan poder propio, sino porque participan del poder de Cristo. Ricardo Mendoza, el estudiante de teología de 24 años, se inclinó hacia adelante en su asiento. Pero padre, ¿cómo sabemos cuáles santos están realmente en el cielo? ¿No podríamos estar orando a alguien que no está allí? La pregunta provocó murmullos de interés. Era una preocupación legítima que muchos compartían. Ricardo, esa es una pregunta muy inteligente, respondió el padre Luis. La Iglesia tiene un proceso muy riguroso llamado canonización, donde se investiga exhaustivamente la vida y los milagros atribuidos a una persona. Pero además de eso, tenemos una garantía bíblica. El sacerdote abrió su Biblia. En 1 de Juan 5, 14 al 15, dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No entiendo la conexión, admitió Ricardo. Es simple. Cuando oramos a un santo, podemos estar seguros de que si esa persona no está en el cielo, nuestra oración va directamente a Dios. Y si está en el cielo, entonces puede interceder por nosotros. En cualquier caso, la oración es escuchada y respondida según la voluntad de Dios. Un aplauso espontáneo surgió desde varios puntos del salón. La lógica era tan simple como brillante. Carmen Delgado levantó la mano. Padre Luis, como exprotestante siempre me enseñaron que los católicos adoran a María. ¿Cómo respondería a esa acusación específica? El rostro del padre Luis se iluminó. Era evidente que esta era una de sus áreas favoritas de apologética. Carmen, esa acusación proviene de una comprensión incorrecta de lo que realmente hacemos. Permíteme preguntarte, ¿cuando honras a tu madre terrenal, estás adorándola? Por supuesto que no. Pero la amas, la respetas, le pides consejos, le agradeces por todo lo que ha hecho por ti. Sí, todo eso. Exactamente. Ahora, ¿cuánto más honra merece la mujer que Dios eligió para ser la madre de nuestro Salvador? La mujer que dijo sí, cuando el destino de toda la humanidad dependía de su respuesta. María Elena se puso de pie, ya incapaz de contenerse. Exactamente. Sin María no habría Navidad. No habría salvación. No habría nada. María Elena tiene razón, asintió el padre Luis. Y fíjense en lo que dice la misma María en el Evangelio de Lucas 1:48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Se detuvo para que las palabras calaran. María profetizó que todas las generaciones la llamarían bienaventurada. Si no la honráramos, estaríamos desobedeciendo una profecía bíblica directa. El doctor Enríquez, que había permanecido en silencio durante los últimos minutos, finalmente habló. Padre Luis, debo admitir que nunca había considerado estos versículos en su contexto completo. Su voz era diferente, más humilde, despojada de la arrogancia académica que había mostrado al principio. Doctor, respondió el sacerdote con gentileza, eso no es una falla suya. Cuando estudiamos la Escritura dentro de un marco interpretativo específico, es natural que ciertos versículos reciban más énfasis que otros. Lo importante es mantener el corazón abierto cuando se nos presenta nueva evidencia. David Restrepo se puso de pie nuevamente. Padre Luis, si yo quisiera explorar la posibilidad de unirme a la Iglesia Católica, ¿qué pasos debería seguir? Un silencio profundo llenó el salón. Era la pregunta que todos habían estado esperando, pero que nadie se había atrevido a formular directamente. David, primero quiero asegurarme de que no estás tomando esta decisión por emoción del momento, respondió el padre Luis con seriedad pastoral. Una conversión auténtica debe estar basada en convicción profunda, no en impresiones momentáneas. No es el momento, padre. He estado luchando con estas dudas durante años. Lo que escuché hoy simplemente confirmó lo que mi corazón ya sabía. Entonces mi consejo es, ora intensamente, estudia más, habla con católicos maduros en la fe, y si sigues sintiendo que Dios te está llamando, contacta a tu párroco católico local para comenzar el proceso de formación. José Miguel Contreras levantó la mano. Padre Luis, ¿qué le diría a alguien que ha sido católico toda su vida pero nunca entendió realmente por qué hasta hoy? José Miguel, te diría que nunca es tarde para profundizar en tu fe. De hecho, muchos de los santos más grandes fueron convertidos no del paganismo, sino de una fe tibia a una fe ardiente. La respuesta tocó el corazón de muchos presentes. Carmen Delgado asintió vigorosamente, reconociendo su propia experiencia.
Pero hay algo más importante que quiero decirles a todos. Continuó el padre Luis, su voz tomando un tono más solemne. El conocimiento intelectual de la fe es importante, pero no es suficiente. Santiago 2:19 dice: Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Se paseó lentamente por el frente del salón. La fe verdadera debe traducirse en una vida transformada. Debe llevarnos a amar más, a servir más, a perdonar más. Si todo lo que hemos discutido hoy los llena de orgullo intelectual en lugar de humildad y amor, entonces hemos perdido el punto completamente. Un joven en la séptima fila, que no había hablado antes, levantó tímidamente la mano. Padre, me llamo Carlos Esteves, tengo 19 años y soy ateo. Vine aquí solo por curiosidad académica, pero algo de lo que ha dicho me ha tocado. ¿Es posible que alguien como yo, que no cree en nada, pueda encontrar a Dios? La pregunta de Carlos sorprendió a todos. Nadie había notado que había no creyentes en la audiencia. Carlos, respondió el padre Luis con una sonrisa radiante. El hecho de que estés aquí, el hecho de que algo te haya tocado, ya es evidencia de que Dios te está buscando. Él siempre busca antes de que nosotros lo busquemos a Él. Pero yo no sé ni por dónde empezar. Empieza con una oración muy simple. Dios, si existes, muéstramelo. Y mantente abierto a las formas en que Él pueda responder. Podría ser a través de la naturaleza, de otras personas, de circunstancias, o simplemente de una paz inexplicable en tu corazón. Carlos asintió lentamente, lágrimas inesperadas formándose en sus ojos. Lo intentaré. Era las 11:30 de la mañana, y el ambiente del salón había experimentado una transformación completa. Lo que había comenzado como un debate confrontacional se había convertido en algo parecido a un retiro espiritual. Ricardo Mendoza se puso de pie. Padre Luis, ¿podría dirigir una oración por todos nosotros antes de que termine? Por supuesto, Ricardo. Pero primero, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o compartir algo? Una mujer en la octava fila, que había permanecido en silencio durante toda la sesión, levantó la mano temblorosamente. Me llamo Isabela Hernández. Soy evangélica desde hace 15 años, pero después de escuchar todo esto, siento como si hubiera estado perdiendo algo importante. Es normal sentirse confundida. Isabela, es completamente normal, aseguró el padre Luis. Cuando el Espíritu Santo nos muestra nueva verdad, siempre hay un periodo de ajuste. Lo importante es no tomar decisiones precipitadas. Ora, estudia, busca consejo de personas sabias de ambas tradiciones. Pero tengo miedo de estar traicionando mi fe actual. Isabela, buscar la verdad nunca es traición. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si algo es verdad, entonces viene de Dios, sin importar dónde lo encontremos. El doctor Enríquez, que había estado escuchando estos intercambios con creciente agitación interior, finalmente encontró el valor para hablar. Padre Luis, yo necesito pedirle perdón. Su voz se quebró ligeramente. Vine aquí hoy con arrogancia, esperando humillar a la Iglesia Católica. En lugar de eso, he sido humillado yo mismo. Pero más que humillado, he sido iluminado. Un silencio profundo llenó el salón. Todos podían sentir la sinceridad en las palabras del teólogo protestante. Doctor Enríquez, respondió el padre Luis con voz suave, no hay nada que perdonar. Usted vino buscando la verdad a su manera, y Dios ha usado incluso su oposición para enseñarnos a todos. Eso es la belleza de la providencia divina. ¿Pero qué hago ahora? He construido toda mi identidad ministerial alrededor de ciertas creencias que ahora no estoy seguro de poder defender. Doctor, le sugiero lo mismo que le dije a David. Ore, estudie y confíe en que Dios lo guiará. Y recuerde que admitir error no es signo de debilidad, es signo de sabiduría y humildad. María Elena Rodríguez se puso de pie con dificultad. Padre Luis, quiero agradecerle en nombre de todos los católicos presentes. Durante años hemos escuchado ataques contra nuestra fe sin saber cómo responder. Hoy nos ha dado las herramientas que necesitábamos. Un aplauso cálido y prolongado llenó el salón. No era el aplauso polite de una conferencia académica, sino el aplauso sincero de corazones agradecidos. María Elena, el agradecimiento debe ir a Dios, respondió el padre Luis. Yo solo soy un instrumento, pero me alegra que hayan encontrado útil esta conversación. José Miguel Contreras se acercó al frente. Padre, ¿podríamos tener su información de contacto? Me gustaría continuar estudiando estos temas bajo su dirección. Por supuesto, José Miguel. Pero recuerda que hay muchos sacerdotes y teólogos católicos excelentes que pueden ayudarte. No dependas solo de una fuente.
Carmen Delgado también se acercó. Padre Luis, ¿tiene libros o materiales que pueda recomendarnos para estudio personal? Carmen, además de lo que mencioné antes, les recomiendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Muchas personas lo evitan porque piensan que es difícil, pero en realidad está escrito de manera muy accesible y contiene todas las enseñanzas católicas respaldadas por citas bíblicas y patrísticas. Carlos Esteves, el joven ateo, se acercó tímidamente. Padre, ¿podría darme una Biblia? No tengo una y creo que quiero empezar a leerla. Los ojos del padre Luis se llenaron de lágrimas de alegría. Carlos, será un honor. De hecho, tengo una en mi habitación del hotel. Te la daré antes de irme. Era las 11:45 de la mañana, y el evento estaba llegando a su fin natural. Pero nadie parecía querer irse. La atmósfera del salón se había vuelto tan cálida, tan llena de amor y esperanza, que abandonarla parecía como dejar un lugar sagrado. David Restrepo se acercó al padre Luis. Padre, sé que apenas nos conocemos, pero ¿podría orar por mí? Por mi discernimiento sobre mi futuro ministerial. Por supuesto, David. Pero me gustaría que todos participáramos en esta oración. El padre Luis extendió sus brazos, invitando a todos a formar un círculo alrededor del salón. Hermanos, sin importar de qué denominación vengan, todos creemos en Jesucristo. Oremos juntos por David, por el doctor Enríquez, por Carlos, por Isabela, por todos los que están discerniendo la voluntad de Dios en sus vidas. Lentamente, las 350 personas se pusieron de pie y formaron un círculo gigantesco que llenaba todo el salón. Católicos, protestantes, un ateo en búsqueda, todos unidos en un momento de oración común. Señor Jesús, comenzó el padre Luis con voz clara y fuerte, te damos gracias por este día extraordinario. Te damos gracias por habernos reunido aquí, no como enemigos, sino como hermanos buscando la verdad. Amén, respondieron las voces al unísono. Te pedimos especialmente por David, que está considerando un cambio radical en su vida ministerial. Dale sabiduría, dale paz, dale la certeza de tu voluntad. Amén. Te pedimos por el doctor Enríquez, que ha mostrado gran humildad y apertura hoy. Guíalo en sus estudios futuros y bendice su búsqueda sincera de la verdad. Amén. Te pedimos por Carlos, que ha abierto su corazón a la posibilidad de conocerte. Revélate a él de maneras que pueda entender y aceptar. Amén. Y te pedimos por todos nosotros, que recordemos siempre que el conocimiento debe llevarnos a la humildad. No al orgullo, al amor, no al juicio, al servicio, no a la superioridad. Amén. Un silencio profundo y reverente llenó el salón. Muchos tenían lágrimas en los ojos. Era como si el Espíritu Santo mismo hubiera descendido sobre la reunión. Finalmente, el padre Luis concluyó: que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia. Que alce su rostro hacia ustedes y les dé la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Resonó por todo el salón como un trueno suave. Cuando las personas comenzaron a dispersarse, nadie lo hizo en silencio. Grupos pequeños se formaron espontáneamente, continuando las conversaciones, intercambiando información de contacto, haciendo planes para estudiar juntos. El doctor Enrique se acercó al padre Luis una última vez. Padre, quiero que sepa que esto ha cambiado mi vida. No sé exactamente hacia dónde me llevará, pero sé que nunca volveré a ser el mismo. Doctor, ese es el poder de la verdad. Cuando realmente la encontramos, nos transforma desde adentro hacia afuera. David Restrepo esperó hasta que los demás se hubieran alejado. Padre Luis, ¿podría darme su número personal? Creo que voy a necesitar mucha orientación en los meses que vienen. Por supuesto, David. Y recuerda, este proceso no tiene que ser solitario. Hay muchos convertidos del protestantismo que pueden acompañarte en el camino. Carlos Esteves se acercó último, claramente nervioso. Padre, ¿sobre esa Biblia? Por supuesto, Carlos. Vamos a buscarla ahora mismo. Y si tienes preguntas mientras la lees, no dudes en contactarme. ¿En serio? ¿Un sacerdote católico ayudaría a un ateo? Carlos, sonrió el padre Luis. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con personas que no creían en él todavía. ¿Por qué haría yo algo diferente? Cuando finalmente el salón se vació, eran las 12:15 del mediodía. El padre Luis se quedó solo por unos momentos, mirando las sillas vacías, recordando las caras de esperanza, las lágrimas de alegría, los corazones abiertos. No había venido esperando un debate. Había venido esperando compartir el amor de Cristo. Y eso era exactamente lo que había sucedido, de maneras que nunca habría podido imaginar. Su teléfono sonó. Era un mensaje de José Miguel Contreras. Padre Luis, gracias por salvar mi vocación.
Hoy casi perdí la fe, pero usted me la devolvió más fuerte que nunca. Otro mensaje llegó inmediatamente después, de Carmen Delgado. Padre, mi esposo protestante estuvo viendo la transmisión en vivo que alguien hizo del evento. Quiere hablar con usted. Y otro más, de una persona que no reconoció. Padre Luis, soy periodista del diario El Universal. ¿Podríamos hacer una entrevista sobre lo que pasó hoy? Esto se está volviendo viral en las redes sociales. El padre Luis sonrió y guardó el teléfono. Dios obre verdaderamente de maneras misteriosas. Lo que había comenzado como una mañana ordinaria en Caracas, se había convertido en algo que cambiaría vidas para siempre. Mientras caminaba hacia la salida del hotel, no podía dejar de pensar en las palabras de Jesús en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz había alumbrado esa mañana, y muchas vidas nunca volverían a ser las mismas. Eran las 12:20 del mediodía cuando el padre Luis Toro subía las escaleras hacia su habitación en el cuarto piso del modesto hotel. El ascensor había estado fuera de servicio durante toda la mañana, pero él no se quejaba. Cada paso le daba tiempo para procesar la magnitud de lo que acababa de presenciar. Sus piernas, que habían permanecido firmes durante todo el debate, ahora temblaban ligeramente por la adrenalina que aún corría por sus venas. Al llegar al pasillo del cuarto piso, se detuvo en seco. Allí, apoyado contra la pared junto a su puerta, estaba Carlos Esteves, el joven ateo de 19 años que había pedido una Biblia. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. «Carlos», dijo el padre Luis con sorpresa y preocupación, «¿qué haces aquí? ¿Cómo supiste cuál era mi habitación?». Le pregunté en recepción. Respondió el joven con voz temblorosa. «Padre, necesito hablar con usted. No puedo esperar. Algo está pasando dentro de mí y no entiendo qué es». El sacerdote abrió la puerta de su habitación. Una habitación sencilla con 2 camas individuales, un pequeño escritorio de madera y una ventana que daba hacia el bullicioso centro de Caracas. La luz del mediodía caraqueño se filtraba a través de las cortinas beige, creando un ambiente cálido y acogedor. «Siéntate, Carlos», le dijo, señalando una de las camas mientras él mismo se sentaba en la silla del escritorio. «Cuéntame qué está pasando». Carlos se derrumbó en el borde de la cama, su cuerpo entero temblando. «Padre, durante toda mi vida he sido racional, científico, lógico. No creía en nada sobrenatural. Pero ahí abajo, cuando usted estaba hablando, comencé a sentir algo, como si alguien me estuviera tocando el alma. Sus palabras salían entrecortadas, interrumpidas por sollozos. Y cuando usted pidió que oráramos juntos, yo no quería participar. Pensé que sería hipócrita. Pero cuando todos empezaron a orar, sentí como si una presencia me envolviera. Como si alguien me estuviera diciendo: «Has estado buscándome toda tu vida sin saberlo». El padre Luis se inclinó hacia adelante, su corazón llenándose de compasión. «Carlos, lo que describes suena como una experiencia auténtica del Espíritu Santo. ¿Cómo te sientes ahora? Confundido, aterrorizado, pero también como si hubiera estado viviendo en una habitación oscura toda mi vida y alguien acabara de encender la luz». El joven se secó los ojos con la manga de su camisa. «Padre, mi familia va a pensar que me volví loco. Soy estudiante de ingeniería. Vengo de una familia de intelectuales ateos. ¿Cómo les explico que de repente creo en Dios?». «Carlos», respondió el padre Luis con voz suave, «no tienes que explicarle nada a nadie todavía. La fe es un regalo personal de Dios. Tómalo con calma, déjala crecer naturalmente». El sacerdote se levantó y caminó hacia una pequeña maleta negra que descansaba sobre la segunda cama. De ella sacó una Biblia de cuero gastado, claramente muy usada. «Esta es mi Biblia personal», dijo colocándola en las manos temblorosas de Carlos. «La he tenido durante 20 años. Quiero que la tengas tú». Carlos miró la Biblia como si fuera el tesoro más precioso del mundo. «Padre, no puedo aceptar esto. Es demasiado valioso». «Carlos, las escrituras no tienen valor si se quedan en una maleta. Su valor está en transformar vidas. Y tengo la sensación de que va a transformar la tuya». En ese momento, unos golpes urgentes sonaron en la puerta. El padre Luis abrió para encontrar a David Restrepo, el pastor protestante de 32 años, con el rostro completamente descompuesto. «Padre Luis, perdone que lo moleste, pero necesito ayuda. Acabo de llamar a mi denominación para contarles lo que pasó hoy y me han suspendido inmediatamente del ministerio». La voz de David se quebró.
Me dijeron que soy un hereje, que he sido seducido por doctrinas de demonios. Me quitaron el salario, me prohibieron predicar y me dieron 24 horas para desalojar la casa pastoral. Carlos se puso de pie inmediatamente. Pastor David, lamento interrumpir. No, Carlos, quédate, dijo el padre Luis. Lo que estamos viviendo todos está conectado. David se desplomó en la silla que el padre Luis había dejado vacía. Padre, tengo 32 años. Llevo 10 en el ministerio, no tengo otra profesión. Mi esposa murió hace 3 años, no tengo hijos, no tengo familia cercana. Todo lo que tenía era mi ministerio, y ahora lo he perdido por buscar la verdad. David, dijo el padre Luis con firmeza, no has perdido tu ministerio. Has perdido un trabajo. El ministerio verdadero, el llamado de Dios en tu vida, eso nadie te lo puede quitar. Carlos, sorprendiendo a ambos hombres, se acercó a David. Pastor, yo no entiendo mucho de estas cosas, pero me parece que usted hizo lo correcto al buscar la verdad, sin importar las consecuencias. David miró al joven con ojos llorosos. Gracias, Carlos, pero no sabes lo que es perder todo lo que has construido en la vida. Tienes razón, no lo sé, admitió Carlos, pero sí sé lo que es vivir sin esperanza. Y esta mañana, por primera vez en mi vida, sentí esperanza real. Eso tiene que valer algo, ¿no? El padre Luis observaba este intercambio con asombro. Dios estaba obrando de maneras que él nunca habría podido planificar. David, dijo finalmente, ¿has considerado que tal vez Dios está cerrando una puerta para abrirte otra? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que tal vez tu experiencia como pastor protestante es exactamente lo que necesita la Iglesia Católica. Conoces el corazón protestante, conoces sus preocupaciones, sus miedos, sus objeciones. Podría ser un puente increíble entre las dos comunidades. David levantó la cabeza lentamente. ¿Está sugiriendo que considere el diaconado católico? Estoy sugiriendo que le preguntes a Dios qué quiere que hagas con tu vida ahora que has sido liberado de ataduras institucionales. En ese momento, el teléfono del padre Luis sonó. Era un número desconocido. Disculpen, dijo contestando. ¿Aló? ¿Padre Luis Toro? Preguntó una voz femenina desconocida. Sí, soy yo. Padre, me llamo Patricia Salazar. Soy periodista de CNN en español. Tenemos un video viral de lo que pasó esta mañana en su debate. Ha sido compartido más de 100,000 veces en las últimas 2 horas. ¿Podríamos hacer una entrevista en vivo para el noticiero de la tarde? El padre Luis miró a David y Carlos, ambos observándolo con expectación. Señora Salazar, le agradezco el interés, pero no creo que sea apropiado. Lo que pasó esta mañana fue un momento genuino de búsqueda espiritual, no un espectáculo mediático. Pero padre, la gente está hablando de esto en toda América Latina. Hay pastores protestantes llamando para hacer declaraciones en contra, y católicos pidiendo más debates como este. Usted podría aprovechar este momento para... Señora Salazar, la interrumpió gentilmente. Si Dios quiere que este mensaje se extienda, encontrará la manera de hacerlo sin necesidad de publicidad mediática. Que tenga buen día. Colgó el teléfono y se dirigió a los 2 hombres. Esa es la tentación que enfrentamos cuando Dios obra poderosamente. El mundo quiere convertir los milagros en espectáculos. Carlos asintió. Padre, ahora entiendo por qué me cae bien. Usted busca la verdad, no la fama. David se puso de pie. Padre Luis, quiero hacerle una pregunta directa. ¿Cree usted que Dios me está llamando a la Iglesia Católica? El sacerdote lo miró directamente a los ojos. David, yo no puedo responder esa pregunta por ti, pero puedo decirte esto. En 20 años de ministerio he visto a Dios obrar de muchas maneras. Y lo que pasó contigo esta mañana tiene todas las características de una llamada divina auténtica. ¿Qué características? Primero, vino acompañada de costo personal significativo. Las llamadas falsas generalmente prometen beneficios inmediatos. Segundo, vino con convicción profunda que superó tus emociones iniciales. Y tercero, está produciendo frutos de paz interior a pesar de las circunstancias externas difíciles. David meditó estas palabras en silencio durante varios minutos. Padre, dijo finalmente, quiero pedirle algo. ¿Podría ser mi padrino en el proceso de conversión? La pregunta tomó al padre Luis por sorpresa. David, sería un honor inmenso. Pero, ¿estás completamente seguro? Este no es un paso que se pueda deshacer fácilmente. Padre, perdí a mi esposa hace 3 años. Perdí mi ministerio esta mañana. Pero por primera vez desde la muerte de mi esposa, siento que tengo un propósito claro en la vida. Eso no puede ser coincidencia. Carlos, que había estado escuchando en silencio, de repente habló. ¿Puedo pedirle algo a los dos? Ambos hombres lo miraron. Yo también quiero convertirme.
No al catolicismo específicamente, porque todavía no entiendo las diferencias entre denominaciones, pero quiero convertirme a Cristo. ¿Podrían ayudarme? El padre Luis sintió lágrimas formándose en sus ojos. En una sola mañana había presenciado la transformación de un teólogo protestante, la conversión potencial de un pastor, y el despertar espiritual de un ateo. Carlos, dijo con voz emocionada, sería el privilegio más grande de mi sacerdocio acompañarte en ese camino. David se puso de pie y caminó hacia Carlos. Carlos, no nos conocemos bien, pero ¿te gustaría que fuéramos compañeros en esta búsqueda? Podríamos estudiar juntos, hacer preguntas juntos, crecer juntos. ¿En serio?, preguntó Carlos con incredulidad. ¿Un pastor protestante querría estudiar con un ateo? Ex-pastor, corrigió David con una sonrisa. Y sí, me encantaría. Creo que ambos tenemos mucho que aprender. El padre Luis los observaba con asombro. Dios estaba tejiendo una historia que él nunca habría podido imaginar. Padre Luis, dijo David, ¿podríamos hacer algo ahora mismo? ¿Podríamos orar juntos los tres? Siento que este momento es demasiado importante para dejarlo pasar sin reconocer lo que Dios está haciendo. Me parece perfecto, asintió el sacerdote. Los tres hombres se pusieron de pie en el centro de la pequeña habitación. El padre Luis tomó las manos de David y Carlos, y ellos se tomaron de las manos entre sí, formando un pequeño círculo. Señor Jesús, comenzó el padre Luis, estamos asombrados por lo que has hecho esta mañana. Has tomado lo que parecía ser un debate divisivo y lo has convertido en un momento de unidad y conversión. Amén, murmuró David. Te damos gracias por David, que ha tenido el valor de arriesgar todo por la verdad. Bendice su transición, provee para sus necesidades, y úsalo poderosamente en tu reino. Amén, añadió Carlos, su voz apenas un susurro. Te damos gracias por Carlos, que ha abierto su corazón a ti después de años de oscuridad. Llénalo de tu paz, de tu sabiduría y de tu amor. David apretó la mano de Carlos. Y te damos gracias por el padre Luis, que fue tu instrumento para abrir nuestros ojos a la verdad. Bendícelo y úsalo para tocar muchas más vidas. Carlos, sorprendiendo a ambos, añadió. Y te damos gracias porque ya no me siento solo en el universo. Por primera vez en mi vida siento que pertenezco a algo más grande que yo mismo. Un silencio profundo llenó la habitación. Los tres hombres permanecieron con las manos entrelazadas, cada uno procesando la magnitud del momento. Finalmente, el padre Luis concluyó. Señor, no sabemos exactamente hacia dónde nos llevarás desde aquí, pero confiamos en tu plan. Ayúdanos a ser fieles a la verdad que nos has mostrado, sin importar el costo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dijeron los tres al unísono. Cuando abrieron los ojos, cada uno tenía lágrimas corriendo por las mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alegría, de gratitud, de nueva esperanza. ¿Saben qué?, dijo Carlos de repente. Tengo hambre. ¿Les gustaría que fuéramos a almorzar juntos? Quiero escuchar más historias del padre Luis, y quiero conocer mejor a David. David sonrió. Me parece perfecto. Pero yo invito. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que han hecho por mí hoy. No, intervino el padre Luis. Hoy invita a la iglesia. Considérenlo una celebración de lo que Dios ha hecho entre nosotros. Mientras se preparaban para salir, el teléfono del padre Luis sonó nuevamente. Esta vez era José Miguel Contreras, el seminarista. Padre Luis, ¿está ocupado? Estoy aquí abajo en el lobby con María Elena, Carmen, Ricardo y como 10 personas más del evento de esta mañana. Todos queremos invitarlo a almorzar para seguir la conversación. El padre Luis miró a David y Carlos y ellos asintieron inmediatamente. José Miguel, qué coincidencia, nosotros también íbamos a almorzar. ¿Por qué no nos encontramos en el restaurante del hotel? Perfecto, los vemos en 5 minutos. Cuando colgó, David preguntó. ¿Está seguro de que no le molesta que nos acompañen? Quiero decir, yo era su oponente esta mañana. David, respondió el padre Luis con una sonrisa. Ya no eres mi oponente, eres mi hermano. Y los hermanos comen juntos. Los tres hombres salieron de la habitación y se dirigieron hacia el ascensor, que milagrosamente ya funcionaba. Mientras esperaban, Carlos preguntó. Padre Luis, ¿cree que lo que pasó esta mañana cambiará algo? Quiero decir, más allá de nuestras vidas personales. El sacerdote reflexionó por un momento. Carlos, no lo sé, pero sí sé esto. Cuando Dios planta una semilla de verdad en corazones honestos, esa semilla siempre produce fruto. Tal vez no de la manera que esperamos, pero siempre produce fruto. El ascensor llegó y los tres entraron.
Mientras descendían hacia el lobby, David preguntó, «Padre, ¿alguna vez ha tenido una experiencia como la de esta mañana?» David, en 20 años de ministerio he tenido muchas experiencias poderosas, pero nunca había visto a Dios obrar tan directa y dramáticamente en tantas vidas al mismo tiempo. Esto ha sido extraordinario. Las puertas del ascensor se abrieron y fueron recibidos por un grupo de personas sonrientes. Estaban María Elena con su rosario todavía en las manos, José Miguel con una sonrisa radiante, Carmen con su libreta de notas, Ricardo con preguntas ya formándose en sus ojos, y varias otras personas que habían estado en el evento de la mañana. «Padre Luis», exclamó María Elena abrazándolo calurosamente. «No podíamos irnos sin agradecerle otra vez por lo que hizo esta mañana». «María Elena», respondió el sacerdote, «el agradecimiento es para Dios, no para mí». José Miguel se acercó a David. «Pastor David, ¿cómo se siente después de todo lo que pasó?» David miró alrededor del grupo, viendo caras llenas de amor y aceptación en lugar del juicio que había esperado. «José Miguel, me siento como Saulo en el camino a Damasco. Ciego al principio, pero ahora empezando a ver». Carmen Delgado se acercó a Carlos. «¿Y tú quién eres? No recuerdo haberte visto esta mañana». «Me llamo Carlos Esteves», respondió tímidamente. Era ateo. Pero el padre Luis me está ayudando a encontrar a Dios». Un murmullo de alegría recorrió el grupo. Era evidente que todos entendían la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Bueno», dijo el padre Luis, «¿qué les parece si continuamos esta conversación mientras comemos? Tengo la sensación de que esta va a ser una comida muy especial». Mientras se dirigían hacia el restaurante del hotel, el padre Luis no podía dejar de maravillarse por los caminos de Dios. Había comenzado la mañana pensando que daría una charla sencilla sobre diálogo interreligioso. En lugar de eso, había presenciado conversiones, transformaciones y el nacimiento de nuevas amistades que sabía durarían toda la vida. El reloj marcaba las 12:45 del mediodía cuando se sentaron alrededor de una mesa grande en el restaurante del hotel. El sol de Caracas brillaba intensamente a través de las ventanas, iluminando las caras de esperanza que lo rodeaban. «Antes de comer», dijo el padre Luis, «me gustaría que cada uno compartiera una cosa. ¿Cómo era su corazón cuando despertó esta mañana y cómo está ahora?» María Elena fue la primera en hablar. «Esta mañana desperté preocupada porque había escuchado que vendría un pastor protestante a atacar nuestra fe. Tenía miedo de no saber cómo defenderla. Ahora me siento como una soldado que acaba de recibir armas y entrenamiento. Estoy lista para defender mi fe con amor y conocimiento». José Miguel continuó. «Esta mañana desperté dudando de mi vocación al sacerdocio. Los ataques constantes contra la iglesia me habían llenado de incertidumbre. Ahora estoy más seguro que nunca de que Dios me está llamando a servirle como sacerdote católico». Carmen tomó la palabra. «Esta mañana desperté como siempre, agradecida por mi conversión al catolicismo, pero a veces sintiéndome sola en mi camino. Ahora me siento parte de una familia que entiende la importancia de conocer y defender nuestra fe». Ricardo se aclaró la garganta. «Esta mañana desperté como un estudiante de teología con muchas preguntas y pocas respuestas. Ahora siento que tengo las herramientas para encontrar esas respuestas y ayudar a otros en su búsqueda». David respiró profundamente. «Esta mañana desperté como pastor protestante, seguro de mis creencias, pero sintiendo un vacío que no podía explicar. Ahora me siento como alguien que ha encontrado la pieza que faltaba en el rompecabezas de su fe». Carlos miró nerviosamente alrededor de la mesa. «Esta mañana desperté como un ateo que pensaba que todos ustedes eran supersticiosos e ignorantes. Ahora siento que ustedes han encontrado algo real y hermoso que yo había estado rechazando por orgullo intelectual». Finalmente, el padre Luis habló. «Esta mañana desperté como un sacerdote más, preparándome para dar una charla más. Ahora me siento profundamente humilde ante el poder de Dios para transformar vidas y unir corazones que parecían irreconciliables». Un silencio reverente llenó la mesa. Cada persona podía sentir la presencia tangible de algo sagrado entre ellos. «Ahora», dijo el padre Luis con una sonrisa, «bendigamos estos alimentos y celebremos lo que Dios ha hecho hoy». Todos inclinaron sus cabezas mientras el sacerdote rezaba. «Bendice, Señor, estos alimentos que vamos a compartir, y bendice más aún la amistad que has creado entre nosotros. Que este sea el comienzo de algo hermoso en cada una de nuestras vidas. Amén». «Amén», respondieron todos. Mientras comenzaban a comer, la conversación fluyó naturalmente.
David y Carlos bombardearon al padre Luis con preguntas. María Elena compartió historias de su larga vida de fe. José Miguel habló de sus esperanzas para el futuro sacerdocio. Y Carmen tomó notas de todo. Era la 1:15 de la tarde cuando el padre Luis miró por la ventana y vio la bulliciosa vida de Caracas continuando como siempre. Los autos pasaban por la avenida. Las personas caminaban por las aceras. El mundo seguía girando. Pero para las personas sentadas alrededor de esa mesa, el mundo había cambiado para siempre. No había manera de saber exactamente qué traería el futuro para cada uno de ellos. Pero una cosa era cierta. Habían sido tocados por la gracia de Dios de una manera que marcaría el resto de sus vidas. Y todo había comenzado con una simple pregunta. ¿Los santos están realmente muertos? La respuesta, como habían descubierto esa mañana, era un rotundo no. Los santos estaban más vivos que nunca, intercediendo en el cielo, y su intercesión había sido evidente en cada momento de ese día extraordinario. Mientras reían y conversaban alrededor de la mesa, ninguno de ellos sabía que esta comida sería recordada como el momento en que sus vidas se dividieron en un antes y un después. Pero todos sabían, en lo profundo de sus corazones, que habían sido testigos de algo milagroso. Y el milagro más grande de todos era que, de alguna manera, Dios había tomado un debate divisivo y lo había convertido en un momento de unidad perfecta. Católicos, protestantes en transición y un ateo en búsqueda, todos unidos alrededor de una mesa, celebrando la verdad que los había liberado. El sol de Caracas siguió brillando a través de las ventanas mientras ellos continuaron su celebración, ajenos al hecho de que sus vidas habían sido cambiadas para siempre en una sola mañana extraordinaria del 29 de julio de 2025.